Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que este es el horario que ocupa nuestro director Yamid Amat en Pregunta Yamid, de lunes a viernes a las 8:30, a esta hora, todos los días. Nuestra invitada de hoy es la directora del Departamento Administrativo de Estadística DANE, la doctora Piedad Urdinola Contreras. Y doctora, porque usted es doctora en demografía. Doctora Piedad, buenas noches. Así es, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y madrugó a entregar una muy buena noticia hoy, la disminución del desempleo en Colombia, que ¿de cuánto fue, doctora Piedad? Así es, la tasa de desocupación que estamos reportando hoy para el total nacional fue de 9.3%. Estamos viendo una disminución con respecto al año anterior, el mismo mes, agosto del año pasado, que estuvo en 10.6%. Es decir, disminuyó 1,3, quedó en 9,6. Quedó en 9,3. El 9,3 estaba en 10,6, sí, 1,3, sí señora. ¿Y eso es generación de cuánto empleo entonces en agosto? ¿Cuántos colombianos consiguieron emplearse entonces en agosto más que el año pasado? Algo más de 1.000.000 personas es lo que logramos tener más de empleos o de ocupados en este mes de agosto. ¿Y quiénes se ocupan más, doctora Piedad? ¿Los hombres o las mujeres en ese agosto? Bien, no solo en agosto, sino estructuralmente en el mercado laboral colombiano tenemos unas tasas de desocupación que son mucho más bajas para los hombres que para las mujeres. Como digo, esto es estructural, quiere decir esto sucede desde siempre en el mercado laboral colombiano. Para ser exactos, la tasa de desocupación para este agosto para los hombres fue de 7.4, ya por debajo del 8%, mientras que para las mujeres fue de 11.8%. Que es una diferencia abismal. Es decir, las mujeres briegan mucho más para conseguir empleo que un hombre en Colombia. Así es, y las tasas globales de participación son 20 puntos por debajo que las de los hombres, las de ocupación también son más bajas, es decir, estas brechas que hay de género realmente son un problema serio para el mercado laboral colombiano. No obstante, las mujeres en agosto, según las cifras que ustedes tienen en el DANE, tuvieron un poquito más de empleo, consiguieron que los hombres, de 509.000, mientras que 492.000 los hombres, 472.000. Así es, en este mes de agosto, y de hecho lo estamos viendo en los últimos meses, ha estado mucho más dinámico el mercado laboral para las mujeres. En gran parte porque la recuperación del mercado laboral después de la pandemia, pues comenzó a darse precisamente por esos grupos que son mayoritarios, los hombres, y entre los hombres más jóvenes. Y después se fue dando la recuperación en los otros grupos. Y ya en este último año lo que estamos viendo es jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, las que ya están dinamizando de nuevo el mercado laboral, están entrando y ya están pues aportando en el mercado laboral, y por eso estamos viendo las cifras que hoy estamos presentando. ¿Y ese mercado laboral desde qué edad comienza a contemplar que uno está listo para trabajar? Bien, la población en edad de trabajar son todos los mayores de 15 años en el país. Esto es una denominación que está especificada en las reglas que nosotros seguimos para la medición de mercado laboral. El DANE no se las inventa, esas vienen de la OIT. Y nosotros acogimos la última forma de medición de la OIT, que es la del 2021. Doctora Piedad, ¿y cuál fue el sector que más influyó para generar ese 1.010.000 empleos de más en agosto de 2023 en relación con agosto de 2022? Bien, para este mes en particular tenemos la industria manufacturera. Este sector creció en un 10.6% la proporción de ocupados frente a lo que pasaba en el mismo agosto del año pasado, y esto implica 206.000 ocupados más solamente en industria manufacturera. Le siguen, y es muy importante, administración pública y defensa, educación y atención a la salud humana, que también es otro sector que viene muy dinámico en estos últimos meses. Con 184.000 empleos. Con 184.000 empleos de más, sobre todo el tema de la salud ha estado bastante dinámico, tanto en el mercado laboral como en la producción económica, y tenemos agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, que también nos aportó 178.000 mercados. Y un cuarto, porque es importante mencionarlo, desde que yo estoy aquí, que ya cumplí un año, está siempre en los 5 primeros lugares, y es este alojamiento y servicios de comida. Este ha sido un sector que, como le digo, lleva muchos meses teniendo unos aportes positivos, casi todos ellos, para el mercado laboral en la Porque ocupación. se está retomando todo el tema de servicios después de la pandemia, porque la gente ya sale... Porque, digamos, dentro de esas recomposiciones que hemos visto, este es un sector que permanentemente está ahora creciendo. Entonces es uno de los sectores que está aportando, sobre todo en estos temas de ocupación. Vayamos punto por punto de esos sectores, doctora Piedad. Cuando usted dice la manufactura, ¿eso es qué? Bueno, esos son muchos sectores, es todo el sector manufacturero, todo el sector industrial. En particular para este mes de agosto es la producción de otros servicios alimentarios la que está moviendo, generando el grueso de esta ocupación. Le sigue también la manufactura de muebles, para que usted vea. Entonces, cada mes nosotros, y por eso es la cifra que nosotros pusimos, cada mes vamos tomando el pulso a cada una de las ramas, dentro de cada una de estas ramas, las subramas de actividad. Y cuando se dice administración pública y defensa, ¿eso es que el Estado está generando más empleos o eso qué es?
No, porque es administración pública, defensa, educación y salud. Y educación hay públicos y privados, y en salud también hay públicos y privados. Y como le decía hace un minuto, es salud la que está moviendo ahorita bastante el mercado laboral. Se están abriendo muchas clínicas nuevas, se han abierto nuevas IPS también en el país, y pues empiezan a contratar también personal que hace parte de todo el personal de salud, tanto en el sector público como en el privado. Que no deja de ser paradójico mientras en el Congreso, aunque no es su tema ese político, lo suyo es lo técnico, se discute una reforma a la salud que ha generado bastante controversia en el país. Llamativo ese fenómeno que usted dice de que se genera empleo por nuevas entidades de prestadoras de salud que se abren en Colombia. Doctora Piedad, pero no todo es positivo en ese ambiente. Hay sectores como el de comercio, por eso vemos al doctor Jaime Alberto Cabal quejarse mucho, y sobre todo el de la reparación de automotores. El sector automotriz pues ha venido descendiendo en las ventas y no demás. ¿Cómo se explica ese fenómeno y cómo son las cifras? Bien, reparación y comercio están en una misma rama pegadito. Entonces ellos dos combinados tuvieron un descenso de 139.000 ocupados para este mes de agosto. Lo que está sucediendo allí, pues también ya lo vamos viendo mes a mes, es que el comercio ha tenido una disminución. Y allí, digamos, también tenemos que recordar que el año base, que el año pasado, pues tuvimos también lo que llamábamos los días sin IVA. Entonces, el último día sin IVA fue para julio del año pasado, y pues desde ahí, digamos, no se volvieron a tener, y esto pues también generó unos impactos importantes en el comercio. Ahora, esos días sin IVA tenían, al siguiente mes se bajaba el comercio, ¿no? Había como un compensatorio, era un poco lo que veíamos cada que pasaban estos días sin IVA. Pero siempre el golpe para ese sector fue 139.000 empleos menos en agosto de 2023 que en agosto de 2022. Así es. ¿Y eso sustancialmente es por los días IVA? No. No, hay muchas razones. Digamos, el comercio viene sin duda alguna pues teniendo ya unas caídas, ¿no?, que venimos reportando tanto en mercado laboral como en crecimiento económico. Pero dentro de esas explicaciones tenemos el año base, tuvimos pues unos crecimientos muy altos, de nuevo, tanto en mercado laboral como en el crecimiento económico. Sobre todo en el crecimiento económico pues tuvimos unos crecimientos que fueron muy altos, y luego dentro de ellos pues tenemos también algunos factores como puede ser el día sin IVA. Doctora Piedad, y el tema que relaciona el DANE de también 75.000 empleos menos en agosto en gas, agua, suministro de energía, ¿eso por qué? Bueno, esto sencillamente pues son recomposiciones que hacen las empresas, de nuevo públicas y privadas, que hacen el suministro de todos estos servicios públicos, como bien lo menciona, son gas, electricidad, recolección de basuras, y allí en particular lo vemos en el sector de recolección de basuras, donde estamos teniendo una caída un poco más alta. Y el tema de generar más empleo cuando el país entra en una especie de recesión. Estamos en desaceleración, pero ya hay algunos economistas que dicen que vamos a estar en recesión. ¿Cómo se explica esa contradicción? Más empleo ante temores e incertidumbre por lo que pueda acontecer con la economía nacional. Bien, pues primero equiparemos las cifras un poco, ¿no? Sí, las cifras de producción económica, las del PIB, que son las que miden el crecimiento tradicionalmente, pues son cifras que hemos presentado hasta el segundo trimestre del año. Esta es una cifra de agosto, solamente del mes de agosto. Entonces, primero allí tenemos un descalce entre los periodos de tiempo que estamos comparando. En segundo lugar, pues lo que tenemos que pensar allí es lo que está sucediendo en la economía como un todo. Digamos, el PIB se quedó cortico, y lo sabemos todas las oficinas de estadísticas del mundo, muchos economistas también muy prestigiosos, y por eso también tenemos que medir muchas otras cosas que en el PIB no se incorporaban. Tenemos, por ejemplo, las cuentas ambientales, que las llamamos cuentas satélites, la cuenta satélite de trabajo doméstico no remunerado, las cuentas de cultura y de otros productos que, digamos, cuando se consiguió el PIB no estaba allí. Dentro de esas cuentas satélites estamos viendo un crecimiento muy importante también en la economía colombiana. Hay dos sectores que están creciendo bastante, son todos los que tienen que ver con estos temas ambientales, y son también los que tienen que ver con cultura, recreación y deporte. Entonces allí es importante también tener en cuenta estos sectores, que cuando los medimos en el mercado laboral, pues ellos sí están allí incorporados todos. Entonces, pues de alguna manera también, digamos, es importante resaltar no solamente el PIB básico, sino todas las cuentas satélites. Y segundo, para aclararle pues a usted y a todos quienes nos están viendo en este momento, que recesión es cuando hay dos periodos consecutivos con un crecimiento negativo. No hemos reportado un crecimiento negativo en el último año. Hay una desaceleración porque veníamos de unos crecimientos que alcanzaron niveles muy altos, hasta el 12%, niveles de 8%, que son niveles que Colombia
no había visto nunca, son también históricos en el crecimiento del PIB, de nuevo, el PIB clásico que estamos midiendo. Entonces, pues no hay tanta contradicción. Cuando ya sumamos todos estos factores, pues lo que estamos viendo es una desaceleración, todavía no hay una recesión. Desaceleración más no recesión, todavía no hemos entrado en recesión. Lo que pues dicen los analistas, pues bueno, ya lo veremos porque son proyecciones de ellos. Claro, y eso también lo explica el hecho de que mes a mes, en julio de 2023, el desempleo haya sido 9,6%, ¿cierto? Y agosto bajó solo 0,3 al ubicarse en 9,3, ¿verdad? Que explica el fenómeno de la desaceleración que se está explicando. Porque en relación con el mes pasado, pues con el año pasado fueron 1,3 puntos porcentuales, mientras aquí 0,3. Aquí es también importante revisar tanto las cifras económicas de PIB como las cifras de mercado laboral. Es mejor tomarlas siempre estacionalizadas. Cuando comparamos directamente mes a mes, cometemos el error de meter la estación ahí adentro. O sea, lo que estoy haciendo no es correcto estadísticamente. Es mejor no estadísticamente, sino por cómo funcionan las cosas. Pensemos en mitad de año, esta es la temporada de mitad de año, o en diciembre, la temporada de diciembre. Entonces siempre va a haber mejores tasas de desocupación en esos puntos porque pues ahí están las temporadas. Entonces lo mejor es revisar la tasa desestacionalizada, y cuando revisamos esa tasa desestacionalizada, que también hoy la publicamos, pues tenemos para este mes de agosto, precisamente estamos revisando el menor valor desde enero de 2018 para el país, 9,3, que la comparo frente al mes anterior, de nuevo desestacionalizada, y para el país era 9,4, entonces pasamos de 9,4 a 9,3, pero esos números se van siempre haciendo todo ese proceso de desestacionalización mes tras mes. Y ese paso que dice 9,3, 9,4, 9,3, ¿qué implica en generación de empleo y qué implica para un país como Colombia, aterrizando eso, doctora Piedad? Que estamos mejorando, digamos, en el mercado laboral, en la tasa de desocupación, pues vemos esta mejora, vemos que el mercado laboral está mucho más dinámico, tenerlo por debajo de 2 dígitos pues es algo deseable, pero sobre todo en las condiciones que estamos observando. ¿Cuáles son esas condiciones? Estamos viendo que está aumentando la participación, está aumentando la ocupación, está saliendo gente por fuera de la fuerza laboral y cayendo la desocupación. Y además la informalidad lentamente, tímidamente, pero también va bajando. Digamos que esto es como todo lo que es deseable dentro del mercado laboral. Entonces lo que estamos viendo es realmente el comportamiento que es deseable para el mercado laboral. Regresamos con nuestra invitada de hoy a Entrevistas Canal 1 y la buena noticia del descenso del desempleo en Colombia. La directora del DANE, la doctora Piedad Urdinola Contreras. Doctora Piedad, hablamos antes de comerciales de la tasa de participación. ¿En cuánto está ese porcentaje? Esta tasa global de participación está en 64,4%. Esto quiere decir que la gente que está saliendo a participar, que quiere estar trabajando, alcanza 64,4% de ese gran total de los mayores de 15 años. Es decir, que por cada 100 personas que salen a buscar trabajo, ¿lo consiguen 64,4 personas? No. Entonces. No, ahí lo que tenemos es los que están saliendo a buscar trabajo y los que estamos trabajando. Ahí estamos pegaditos todos. Es decir, ¿consiguen trabajo? No, porque están también los que están saliendo a buscar trabajo. O sea, ¿cómo mide uno la tasa de participación? ¿Mide a quien busca también trabajo? Claro. ¿Así no lo consiga? Claro, que al final son los desocupados. Esos son nuestros desocupados. Los que salieron a buscar pero no encontraron son los desocupados, que es la tasa que está ya por debajo de 10%. Ah, perfecto. ¿Cuántos colombianos tienen hoy empleo en Colombia de acuerdo con las cifras que usted maneja? 23.161.000 colombianos están ocupados en este mes de agosto. ¿Que eso es positivo? Claro, eso es bastante positivo. ¿Y cuántos no tienen trabajo, doctora Piedad, de los que salen? Hablando de la tasa de participación. Bien, y la población desocupada alcanza 2.368.000. Que esa es la gente que tiene edad para trabajar y que no consigue trabajo. Exactamente, que quieren trabajar, están haciendo esfuerzos por buscar un trabajo, pero no logran encontrar un trabajo. Doctora Piedad, ¿y la informalidad cómo va? En un país donde siempre se quejan que la informalidad supera el 50%. Así es, pues Colombia también tiene este problema estructural que son unas altas tasas de informalidad, siempre las ha tenido, pero lo que estamos viendo ya son unas reducciones desde lo que está sucediendo en la pandemia. Para este agosto estamos reportando 55,9% de los ocupados son informales, que es una reducción desde 57,4% que teníamos en agosto del año pasado. Es decir, que en desempleo y todas esas cosas, todos esos indicadores macroeconómicos, ha sido muy positivo 2023. Es decir, el mercado laboral estamos viendo unas cifras que son positivas, sin duda alguna. Doctora Piedad, mucha gente dice, oiga, es que el DANE saca unas cifras y uno no, como ustedes, por ejemplo, hablan de servicios y que infraestructura y esas cosas, y se quejan cuando, por ejemplo, sacan la inflación.
y dicen, ¿dónde hará el mercado el DANE? Que son las caricaturas y las cosas. ¿Cómo se levantan todas esas cifras? ¿Cómo es el trabajo que hace su entidad para tener esas cifras y que reflejen la realidad del país? Bien, pues estas son metodologías que han sido estudiadas durante mucho tiempo por muchos expertos y luego nosotros como DANE nos acogemos precisamente a esos estándares y buenas prácticas internacionales. Entonces, como le decía hace un momento en el segmento anterior, la OIT pues es quien da los lineamientos sobre cómo debe ser esta medición para mercado laboral. Nosotros nos hemos acogido a esos últimos lineamientos de 2021 y siguiendo esos lineamientos pues nosotros tenemos que para mercado laboral hacer una encuesta que se llama nuestra gran encuesta integrada de hogares. Esa encuesta pues va precisamente a los hogares colombianos en unas muestras que son completamente aleatorizadas, pero que son representativas para que representen al total del país y a los subgrupos que queremos estar dibujando. Ciudades, departamentos, cuando ya acumulamos el año entero y el total nacional. Doctora Piedad, el tema hoy de la canasta familiar, hablando de eso. Antes eran unos pocos productos, 33, después 55, después... Hoy, ¿cuántos productos integran la canasta familiar de un hogar colombiano? Son muchísimos productos, porque nosotros tenemos ahora una actualización que hicimos precisamente para IPC en la que combinamos la encuesta nacional de presupuesto de los hogares y tenemos también toda la otra información de lo que vamos recogiendo mes a mes, todos los meses cuando recolectamos dónde merca el DANE, ¿no? Todas las tiendas de barrio, los supermercados, tiendas de descuento, droguerías, en fin, recorremos muchísimos establecimientos todos los días del mes recogiendo la información de todos los precios de esa canasta que salió de la encuesta nacional de presupuesto. Y esa encuesta nacional de presupuesto fue una encuesta que tuvo una mejora muy importante, porque lo que hicimos fue darle un cuadernillo a los hogares y que nos pusieran a diario qué se gastaban, en qué se lo gastaban, qué ingresos recibían y en qué se lo gastaban todas las personas del hogar. Entonces, con esos cuadernillos fue que pudimos procesar cuál es la canasta de las cosas que consumen los colombianos y hoy en día pues ya tenemos unas listas mucho más largas. ¿Y qué productos, por ejemplo, novedosos hay? Mucho de tecnología, me imagino. Hay cosas de tecnología que están ahí metidas, hay cosas también, por ejemplo, los alimentos de las mascotas, que también pues era algo que antes no tenía tanta preponderancia como hoy en día sí la tiene. Entonces ahí estamos incorporando, digamos, antes era mucho más básica, ¿no? Era alimentación, vestuario, educación, algo de recreación, un poquito de cada cosa. Ahora tenemos muchos más rubros, es la COICOC, que también se va actualizando y que también sigue estas normas, estos estándares internacionales. Y lo que más le llama la atención de esos indicadores que de lo que gastamos los colombianos y de lo que pusimos en esa cartilla o cuaderno con el que levantaron las cifras, ¿qué es, doctora Piedad? Pues a mí personalmente lo que siempre me ha llamado mucho más la atención es cuánto se nos va en comida, ¿no? Porque esto está mostrando que todavía somos un país que si bien estamos haciendo la transición hacia un país de ingresos medios, cuando de nuevo entidades internacionales como Banco Mundial y BID lo hacen, ya nos están moviendo hacia allá, pues a mí todavía me impresiona que la mayoría de los colombianos gastan la mayor parte de sus ingresos en comida, que es algo esencial y básico, lo cual pues demuestra cuánto nos falta todavía por tener mayores ingresos en el país. Doctora Piedad, el DANE es una entidad muy reputada internacionalmente. Así es, cada vez tenemos una reputación más importante. Acabo de llegar, precisamente me bajé hoy del avión, vengo de la Comisión de Estadísticas de las Américas de la LACEA, de CEPAL, abajo, en Chile estábamos con todos los directores de los DANES o INES, se llaman Institutos Nacionales de Estadística, y pues allí Colombia tiene sin duda alguna un liderazgo muy importante. Estamos siendo muy innovadores en metodologías estadísticas, en la forma de producción estadística, estamos también generando liderazgos en toda la región para poder medir también cosas que típicamente son muy difíciles de medir para los institutos de estadísticas oficiales, como todos los temas étnico-raciales, los temas LGBTIQ+, temas de género, y también estamos teniendo un liderazgo muy importante en los temas geoespaciales. Estamos aprovechando información como imágenes satelitales, fotografías, que esto pues nos va a dar una granularidad importante en la medición de las cifras oficiales. ¿Y cómo se utiliza eso para medir las cifras? ¿Cómo es esa tecnología tan desarrollada para medir eso? Todo
eso se combina con las encuestas que tenemos, con los censos que tenemos y aplicamos metodologías estadísticas para poder hacer eso. De pronto la gente ha escuchado temas de inteligencia artificial, de Big Data, de aprendizaje de máquina, todo ese tipo de metodologías son las que ya estamos empezando a utilizar combinadas con otras para áreas pequeñas. Áreas pequeñas no solamente quiere decir un territorio pequeño, sino unas poblaciones que sean muy, muy pequeñas. Por ejemplo, poblaciones indígenas de una etnia indígena en particular puede estar regada por muchas zonas del país, pero son muy pocos de esa población. Eso es lo que llamamos áreas pequeñas. Eso y también pues pedazos muy pequeños. Un municipio pequeño es un área pequeña, por ejemplo. Entonces, combinando con estas metodologías estadísticas, cogemos y combinamos todas esas bases de información. Es como armar una lasaña, una milhoja, ¿no? Sumamos y sumamos capas y al final tenemos el producto. Doctora Piedad, ¿y está usted contenta porque el DANE y Colombia fue escogida para ser sede de qué? Uy, pues sí, ahí le voy a dar una gran noticia. Tienen ustedes la primicia, vamos a ser la sede del 5º Foro Mundial de Datos. Esto es traernos como el Mundial de Fútbol, pero en datos al país. Y fue elegida Medellín. De la misma manera aplicamos frente a Naciones Unidas, así como se aplica para el Mundial de Fútbol, así se aplicamos. Exacto, aplicamos el DANE. ¿Y a quién derrotamos, doctora Piedad? Derrotamos a muchos países, derrotamos a países africanos que querían llevárselo, derrotamos a países europeos que otra vez querían repetirlo allá. Y entonces pues vamos a traérnoslo para noviembre 12 al 14 del próximo año, de 2024. Vamos a tener esta gran fiesta que va a ser el Foro Mundial de Datos en Medellín. ¿Y quiénes participan en un Foro Mundial de Datos? ¿Cuáles son los jugadores? Los jugadores son todas las entidades que son usuarias y productoras de información a nivel mundial. Esto es como el Foro Mundial Económico, el famoso World Economic Forum, pero en los datos. Entonces esperamos tener muchas personalidades, esperamos tener también tomadores de políticas públicas, productores de información, también todos aquellos que trabajan con la información, la academia, y detrás de todo esto está Naciones Unidas. Doctora Piedad, hoy ¿cuántos colombianos somos al fin? ¿Que 50 millones? ¿Que 50? ¿Cuánta gente? ¿Cuántos somos? Bien, entonces en las últimas proyecciones que también tuvimos que actualizar a comienzos de este año porque el COVID pues, fue un gran golpe demográfico. Como ya todos lo sabemos, una pandemia pues tiene unos efectos muy, muy grandes. Entonces, siguiendo nuestras últimas proyecciones, estamos alrededor de 52.2 millones de colombianos y colombianas. Que eso es una cantidad y siempre más de mujeres que de hombres. Exacto, un poquitito más de mujeres que de hombres porque... Pues le comentaba también, soy demógrafa y pues allí lo que tenemos que tener en cuenta es que los hombres se mueren más que las mujeres a todas las edades. Entonces, como esto sucede, pues allí hay una compensación, nacen más bebitos hombres que mujeres, pero luego se van muriendo más a lo largo de toda la vida y por eso cuando ya vamos llegando a estas etapas demográficas en las que ya, por ejemplo, Colombia todavía es joven, pero ya dentro de unos años vamos a ser envejecidos, pues comenzamos a ver más mujeres que hombres. Que esa es una preocupación mundial, el envejecimiento, por ejemplo, en Europa, de la población, porque las personas cada vez tienen menos hijos, las familias. Así es, pues es una consecuencia de la transición demográfica, el envejecimiento y que las personas tengamos cada vez menos hijos. Son efectos de toda esta gran transición demográfica, pero yo siempre he dicho que la transición más que un problema es un premio. Porque pues está más chévere vivir más años que morirnos a los 40 como antes sucedía. Sí, la expectativa de vida también ha aumentado. Entonces, claro, lo que pasa es que tenemos que reacomodarnos como sociedades y repensarnos. Tenemos un reto aquí enfrente de nuestras manos, esto es algo que nunca había sucedido en la humanidad, pero es algo para lo cual, digamos, tenemos que luchar, ¿no? Y pensar que ese premio de verdad es un premio que esté uniformemente distribuido, que en realidad absolutamente todas las personas de todas las formas podamos alcanzar esas mayores edades y que en nuestras edades más adultas pues tengamos una calidad de vida que sea buena. Y por último, doctora, y están naciendo menos niños, ¿verdad? Están naciendo menos niños. Hemos también dado el dato de la cifra de vitales de la semana pasada. Tenemos los nacimientos más bajos históricamente en el país. Pues ella es la directora del DANE, como ven ustedes, señores televidentes, un verdadero ventarrón en el tema de estadísticas. ¿Por qué debemos creer en las cifras del DANE, doctora Piedad? Bien, porque el DANE es muy riguroso, es una entidad que cada vez es más independiente. Vamos ya muy pronto a firmar nuestra ley de estadísticas y esto va a hacer que siempre sea así para el DANE, garantizar esta independencia técnica y que sigue todos estos lineamientos y estándares internacionales y que además se preocupa por ir mejorando, como le decía, siempre innovando con nuevas técnicas estadísticas. Doctora Piedad, muchas gracias por participar en Entrevistas Canal 1. No, a usted muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía. La buena noticia entonces, el desempleo en agosto en relación con 2022 bajó a 9,5%.
1,3% menos y la creación de nuevos empleos de 1.010.000 más. Los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI con las noticias del día. Buenas noches.